Bueno, vamos a continuar con los temas interesantes, sobre todo para nosotros los papás. Sabemos que ya estamos hoy en Viernes Carnaval, pero justito se acaban los carnavales, pues hay una época muy importante, sobre todo si somos papás, que es la época escolar, y vamos a hablar de la fobia escolar. Y para eso, por supuesto, nos acompaña nuestra especialista, Annalisa de Logros. Hoy, pues hay mucha gente que se está preparando para ir al carnaval, pero hay otros papás que nos estamos preparando porque obviamente es la temporada de clases. Así es, y mientras más preparado estés, mejor te va a ir porque vas a estar organizada y no te van a agarrar los temas de sorpresa. Y justamente para los niños, cuando se generan muchas sorpresas, sobre todo los niños pequeños, se asustan. Entonces es mejor planificar y organizar para que no sea un evento estresante para la familia ir a la escuela. Y no sea traumático para la familia, porque al final estudiar es lo que nos saca adelante una familia, saca adelante a un país. ¿Cómo podríamos definir fobia escolar? Fobia escolar es un miedo irracional a ir a la escuela. Y cuando decimos miedo irracional quiere decir que es un miedo que está más allá de lo que una persona puede controlar o lo que uno espera según la edad del niño. Okay, y eso es una limitante, es un diagnóstico. Cuando llevan a los niños a un psiquiatra, por ejemplo, a un psicólogo clínico, un neurólogo pediatra, esos especialistas pueden evaluar al niño y pueden identificar si el niño se encuentra en esa situación tan como grave. Cualquier otra fobia. Exactamente, como cuando las personas tienen fobia a los aviones o a los animales, a las arañas, a las cucarachas, exacto. Es exactamente lo mismo. Así es, y es un miedo tan fuerte que entonces la persona se paraliza, no puede respirar, le da taquicardia, le sudan las manos como si fuera a tener un ataque de ansiedad. Así ¿Por qué puede pasar esto? Porque, o sea, eso es algo genético, es algo, tú naces con tus fobias o tú lo aprendes porque lo has visto en tu casa, que también otra persona tiene esto. O sea, ¿eso cómo se obtiene la fobia escolar? Usualmente se va acumulando miedos y los miedos no son manejados adecuadamente y después estallan y se van manejando de una manera tal que se vuelve enfermiza. Por eso es que usamos la palabra irracional, o sea que la mente no está pudiendo poner los límites necesarios para poder funcionar. Estalla la mente porque de repente no manifestaron sus miedos en su momento, y como en la escuela es época de presión, porque hay cierta presión, entonces a la mínima presión ahí tú estallas y estallas con una fobia escolar. Exactamente, pueden estar pasando otras cosas en la escuela, como por ejemplo bullying, que le estén haciendo bullying al niño en la escuela, o que el trato con los maestros no sea un trato que es agradable para el niño, y entonces lo que ocurre es que se va acumulando un miedo con otro hasta que entonces se vuelve demasiado. Por ejemplo, un niño que le da miedo que lo abandonen o que se ha perdido un día en el supermercado a los 3, 4 años, qué miedo. Y ese miedo lo tiene ahí guardado y después resulta ser que lo dejan en la escuela y un día no lo llegan a buscar a tiempo y se van todos los otros niños y a él todavía no lo vienen a buscar y pasa mucho miedo. La persona o el niño que no puede ir procesando esas emociones progresivamente, esas experiencias, entonces las va acumulando y llega un momento donde entonces ya es demasiado para la persona y la persona está aterrorizada, el niño está aterrorizado. Ok, ¿cómo tratamos o cómo intuimos de repente que nuestros pequeños, porque la gente dirá, wow, desde pequeñitos ya, con fobia, ¿cómo intuimos que nuestros pequeños estén pasando por una fobia? ¿Qué detalles debo ver como papá? Lo primero es las reacciones que ocurren en el cuerpo del niño. Por ejemplo, si el niño está con una taquicardia, que el corazón está palpitando muy rápidamente, que las manos están sudorosas, que no puede respirar o que empieza a vomitar todo lo que ha comido y que el niño no se puede mover y se empieza a poner pálido, allí uno sabe que está pasando algo mucho más fuerte que no está bajo el control del niño. Que su fobia le está haciendo un daño ya a su salud. Exactamente. No solo mental, sino ya a su salud física. Exactamente, y es importante poder buscar ayuda a tiempo, porque lo que pasa es que es un acumulado de miedos que finalmente entonces explota cuando el niño va a la escuela. Y si eso no es atendido, entonces te corres el riesgo de tener un niño que no puede ser escolarizado, o sea, un niño que después no logras que vaya a la escuela. Por eso es que de repente hemos visto casos, o puede ser, pregunto yo, que recién entran a la escuela y pues tú puedes llorar el primer día porque obviamente no estás acostumbrado, 2 días, pero que pasan meses y todavía el niño aún sigue manifestando su incomodidad,
hasta dolor para ir a la escuela, o sea, desde muy chiquito, llorando todos los días, es porque tiene fobia a la escuela. Ahí ahí hay está algo. pasando algo más y hay que identificar si tiene que ver con la vida escolar o si tiene que ver con la separación de los padres, porque también puedes encontrar niños que tienen mucha ansiedad de separación. ¿Por qué pasa esto, Que les Lili? cuesta mucho separarse, porque la forma en que se apegan a los padres y los padres se apegan a ellos no es segura, es decir, que el niño siente mucha ansiedad o la madre siente mucha ansiedad cuando tiene que despegarse de la cría en los momentos en que haya que hacerlo, y eso entonces genera que la relación sea una relación que sea muy ansiosa. Entonces, si no están las dos personas presentes, se desata mucho miedo. Y cuando uno está con un niño pequeño, antes de los 6 años, es muy común que esa ansiedad esté presente, porque son los años de la vida en donde los niños aprenden a separarse progresivamente de los padres para ser más independientes. Pero hay límites, o sea, todas las personas pasamos por eso, pero logramos superarlo y llega un momento en que el niño puede funcionar adecuadamente. Que cuando ya no logra superarlo, entonces sí hay que buscar, pues, el punto de vista de un experto. Exactamente. Y nosotros lo que recomendamos a los padres de familia es que no esperen a que se les vuelva un problema gigantesco para entonces buscar ayuda, sino que apenas empiezan a ver algunas señales que les muestran que ese niño algo no está logrando. ¿Qué señales, más o menos? Estar feliz. Esa es la señal más importante. Wow. Cuando ves que un niño no está feliz por ir a la escuela, hay que rebuscar a ver qué más está pasando ahí. Hay otros niños que, por ejemplo, tienen problemas para aprender lo que está pasando en el salón de clases. Entonces, obviamente, ese niño no va a querer ir si le cuesta muchísimo. Se siente inseguro, se siente ansioso, lo regaña todo el mundo, lo regaña la maestra, lo regaña ve, por en la ejemplo, casa. cómo sus además compañeros avanzan y él no, eso le puede crear cierta ansiedad. Pero de la ansiedad a la fobia hay una línea muy delgada. Exactamente. Cuando estamos hablando de una fobia, ya estamos hablando de que hay un trastorno, o sea que hay algo que se pasó de la raya, que el miedo es paralizante, o sea que la persona no puede hacer las cosas que tiene que hacer. Si pensamos en un adulto, por ejemplo, comúnmente, incluso en películas vemos que hay fobia, muchos adultos tienen fobia a los aviones y de pronto... Total, y se ponen sumamente nerviosos y hay adultos que toman hasta pastillas, ¿no? Para... Exacto. Calmar los nervios. Y hay otras personas que pierden sus puestos de trabajo porque les toca viajar y tienen tanto miedo que no pueden subirse a los aviones. Cuando uno encuentra a una persona que ya llega a ese espacio donde su vida y sus oportunidades se ven limitadas por un tema emocional interno, entonces ahí ya estamos hablando de una fobia. Hay que trabajarlo porque la vida continúa y no puedes tener a un niño lleno de miedos o lleno de fobias, porque imagínate si le tiene fobia a la escuela, pues cómo va a avanzar, si le está, o sea, todos los días además, 5 días a la semana va a tener que enfrentar eso que lo está atormentando. Exactamente, entonces los tratamientos son complicados porque toman tiempo, no es tan fácil resolver el tema y lo peor es que entonces está perdiendo clases y está perdiendo actividades y cuando vuelve a la escuela entonces está atrasado, entonces se vuelve como un círculo vicioso donde el atraso en aprender los temas escolares va creando más presión, va creando más miedo de no poder cumplir con las expectativas o las responsabilidades y entonces se vuelve un círculo repetitivo. Por eso es que nosotros pedimos a los padres que evalúen a los niños, que revisen antes de que se forme un problema más grande. Y que no lo tomen, o sea, que le den importancia, porque a veces por ser niños decimos, pero ¿cómo un niño va a tener una fobia? ¿Qué miedo a qué si en la escuela no pasa nada? Pero hay que investigar también si es porque le sucedió algo traumático en la escuela, como un bullying, porque eso es traumático, o simplemente porque tiene mucho apego con sus papás, o sea, ver cuál es el origen de esa fobia, si existe, ¿no? Exactamente. Y además que también hay que revisar si estará pasando realmente algo en la escuela o no. También importante. Exactamente. ¿Se han visto casos? Sí, así mismo es. Y cuando empezamos a revisar y a explorar, entonces encontramos cosas como, por ejemplo, algo que puede ser muy simple o parecer muy simple, pero es muy complejo. Un niño que los compañeros en el bus se comen lo que traen la lonchera, entonces el niño pasa hambre todo el día. A mí porque en los busitos por lo general hay un adulto, entonces si eso está pasando y el adulto se queda callado,
estamos contribuyendo Claro, con, claro que con sí. esa fobia. Y cuando vas a ver, es estar en esa presión de que le quitan su comida, pasar hambre durante todo el día en el salón de clases, Wow. quedarse dormido porque tenía hambre y entonces un llamado de atención de la maestra, un regaño inadecuado. Cuando tú vas sumando eso y ocurre varios días y nadie se ha dado cuenta para hacer algo, entonces después de 2 meses, de 3 meses, entonces tienes un niño que está completamente colapsado emocionalmente. Sí, porque ¿Y acuérdense por qué que... no dicen los niños cuando sí esto le está ocurriendo? ¿Qué pasa entre unos niños que sí hablan y dicen es que me están robando la comida en el busito y otros que se quedan callados? Sí, eso depende mucho del temperamento y la personalidad del niño, son como las características individuales. Hay personas que son más expresivas y van a hablar más y van a decir más y van a decir cómo se sienten. Y hay otras personas que son el opuesto, que se van a quedar introvertidos, se van a quedar callados, se van a guardar el dolor o la preocupación. Y hay otros niños que no saben discriminar cuándo está pasando algo que es bueno y cuándo está pasando algo que no es bueno o que es malo. Y tienes el otro grupo de niños que los tratan mal en su casa, entonces están acostumbrados a ese trato en casa. Entonces si ocurre en la calle no se dan cuenta que hay una diferencia. ¡Wow! Increíble, ¿no? Piensa que eso es lo normal de la sociedad. Exactamente, así y es. Eso no es normal. Así es. Y la otra recomendación importante para los adultos es no burlarse de los miedos de un niño, porque los niños les da miedo la oscuridad, les da miedo, hay diferentes periodos, Sí, ¿no? sí. Como cuando les dicen que viene el cuco y les da miedo que venga el cuco. ¿Cómo no le va a dar miedo si el propio papá o la mamá le está diciendo que viene el cuco? Exactamente. O sea, que sí. tú... Quien te protege te Quien está te protege diciendo te que está no. diciendo que viene el cuco y, o sea, Exacto. ponte a pensar también, ¿no? Entonces Así después es. dices, pero ¿cuál es tu miedo? Pero si tú mismo desde chiquito lo criaste de esa manera o lo asustabas de esa manera, entonces es contraproducente. A veces los adultos hacemos cosas, no, creo que sin saber las repercusiones que pueda tener psicológicamente en un niño. Exacto, y luego tienes al grupo de niños que les pegan en su casa, entonces ese niño no quiere decir nada en su casa, no quiere comunicar nada, no quiere que le digan ni le comenten nada porque no saben en qué momento le van a pegar o le van a gritar, entonces esa persona entonces también se va a mantener retraída en silencio para proteger su vida, es una reacción natural, porque no va a estarse poniendo en riesgo de que lo golpeen. Entonces, cuando los niños son muy pequeños, menos de 6 años, cuando están entre los 6 y los 10 años, todavía son periodos donde la comunicación y el lenguaje del niño no es tan clara y no es tan fluida, y los pensamientos del niño no necesariamente están claramente distinguidos o discriminados dentro de sí mismo por el niño. Entonces, lo que va ocurriendo es que esas conexiones internas entre lo que la persona está pensando, el niño está pensando y lo que está sintiendo, no necesariamente las pueden comunicar. Las puedes manejar. Exacto, adecuadamente. Si usted ha descubierto, ha escuchado que su hijo, de repente, alguna de estas características que hemos nombrado en el día de hoy las tiene, lo mejor es actuar a tiempo, porque entre más deja pasar el tiempo, más grande es la fobia o más grande es el miedo o el problema que tenemos, ¿no? Sí, es mejor basarnos en la prevención. Es mejor ir donde un especialista, revisar al niño, verificar, bueno, está todo bien, o recibir orientación de qué hacer, cómo hacer, qué decir, para que entonces uno pueda ayudar a ese niño a que no tenga una experiencia innecesaria donde está involucrado mucho sufrimiento y mucho malestar físico e interno. Muchísimas gracias, muy interesante y muy propicio para este inicio del año escolar, a verificar, a revisar. La época de la escuela debe ser la época más linda de tu vida, donde tienes muy gratos momentos y no debe ser una época en donde tengas fobia y tengas miedo. Así que si su hijo está experimentando algo similar a lo que hemos hablado en el día de hoy, ahí están los especialistas como nuestra experta Anelisa Villalas de Logros. Gracias por estar con nosotros, Anelisa. Gracias a ti, Erika.